James Joyce ya había publicado en 1914 su único volumen de cuentos, titulado Dublineses, y 2 años más tarde su novela de aprendizaje, Retrato del artista adolescente. Pero la vasta Ulises, que dio a conocer como libro en 1922, es la obra del irlandés que llenó de admiración a Jorge Luis Borges, quien luego mostró su perplejidad ante Finnegan's Wake. Es en 1925 cuando Borges se pronuncia temprana y públicamente sobre Joyce, por primera vez, en su libro inicial en prosa, Inquisiciones. En un breve ensayo, el tercero del volumen, titulado lacónicamente El Ulises de Joyce, el argentino afirma ser el primer aventurero hispánico que ha arribado al libro de Joyce. También confiesa, como algunos antes y muchos otros después, no haber leído en su totalidad la novela de 700 páginas, que viera la luz 3 años antes en París, editada por la librería Shakespeare and Company de la expatriada estadounidense Sylvia Beach. A pesar de haberla abordado solamente a retazos, Borges afirma del libro que sé lo que es, y no tiene empacho en calificar como ilustre al Ulises, advirtiendo que en sus páginas bulle con alborotos de picadero la realidad total. A sus 25 años, Borges se rinde ante la obra y afirma: Joyce pinta una jornada contemporánea y agolpa en su decurso una variedad de episodios que son la equivalencia espiritual de los que informan la Odisea. También confirma la originalidad del libro al señalar: antecesores literarios no le encuentro ninguno, salvo el posible Dostoyevsky en las postrimerías de Crimen y Castigo, y eso, quién sabe. Reverenciemos el provisorio milagro, sentencia. Es millonario en vocablos y estilos, sostiene, aseverando que Joyce es audaz como una proa y universal como la rosa de los vientos, augurándole notoriedad presente y futura, como efectivamente ocurrirá. Finalmente cita a Lope de Vega cuando habla de Góngora: sea lo que fuere, yo he de estimar y amar el divino ingenio de este caballero, tomando de él lo que entendiere con humildad y admirando con veneración lo que no alcanzare a entender. Como se ve, la veneración que siente Borges ante semejante descubrimiento es total, comparando a Joyce con Shakespeare y afirmando que esa amalgama de lo real y de las soñaciones en el Ulises bien podría invocar el beneplácito de Kant y de Schopenhauer. El argentino admira sobre todo el uso y abuso, por decirlo de algún modo, que el irlandés hace del lenguaje más que de una estructura novelística que no abordó en su totalidad. Joyce parece ser lo que Borges pretende de sí mismo y que de algún modo, con los años y la madurez, alcanza a rozar. Por otro lado, Joyce es a Dublín lo que Borges a Buenos Aires. Ambos, en aquel primer tercio del siglo pasado, buscan hacer mitos literarios de sus ciudades natales. Dublineses y el Ulises, por el lado del irlandés, y desde Fervor de Buenos Aires hasta el idioma de los argentinos y Evaristo Carriego, por el porteño, lo sugieren. Llegamos al 5 de febrero de 1937, cuando un ya maduro Borges vuelve a hablar de Joyce y su obra, en una reseña aparecida en la revista Proa. Nació en Dublín el 2 de febrero de 1882, cuenta Borges en ese artículo, y siempre lo atrajeron las obras vastas, las que abarcan un mundo: Dante, Shakespeare, Homero, Tomás de Aquino, Aristóteles, el Zohar. Los primeros libros de Joyce no son importantes, advierte el argentino, o únicamente lo son como anticipaciones del Ulises, aclara, un libro forjado durante años, y cita al propio Joyce, con el silencio, el destierro y la sutileza. James Joyce ahora vive en un departamento en París, con su mujer y sus 2 hijos. Siempre va con los 3 a la ópera, es muy alegre y muy conversador. Está ciego. Cierra Borges la reseña de febrero de 1937, cuando el irlandés se encontraba terminando la última obra que publicaría en vida.
Corre 1939 cuando Joyce da a conocer Finnegan's Wake, una novela que provoca una ruptura en cuanto a los cánones literarios de entonces, decididamente vanguardista. Pero también con la fascinación de Borges, quien en la edición del 16 de junio de 1939 de la revista El Hogar exhibe su decepción con su nueva novela, aparecida en mayo de ese mismo año. Bajo el título El último libro de Joyce, señala sobre la nueva obra. Es, nos dicen, el fruto maduro y lúcido de 16 enérgicos años de labor literaria. Pero inmediatamente destaca su perplejidad ante el revulsivo experimento literario del irlandés, fustigando incluso a críticos que en esos mismos días ponderan positivamente la obra. Dice en aquel artículo sobre Joyce: verbalmente es quizá el mejor. En Ulises hay frases, hay párrafos que no son inferiores a Shakespeare o a Sir Thomas Browne. En el propio Finnegan's Wake hay algunas frases memorables. Sin embargo, sostiene que en este libro la eficacia es una excepción y se trata de una concatenación de retruécanos cometidos en un inglés onírico y que es difícil no calificar de frustrados e incompetentes. En otra reseña aparecida en noviembre de ese año en la revista Sur, Borges vuelve a la carga contra Finnegan's Wake, cuya sola novedad es la profusión de portmanteau words, o, traducido al castellano, la profusión de varias palabras que se combinan para formar una nueva. En esa profusión reside la novedad de James Joyce, asevera el argentino. Y prosigue: tan poderosa y general es la pasión jurídica, o tan débil la estética, que los 1001 comentadores de Joyce casi no examinan los neologismos inventados por él y se limitan a probar o a negar que el idioma requiere palabras nuevas. Ofrece varios ejemplos y luego los califica como monstruos idiomáticos que terminan resultando más bien melancólicos en sus propias palabras. Algunos, dice Borges, son meros juegos de palabras que no exceden las módicas posibilidades de Hollywood, y otros son tautologías. En el número 77 de Sur, aparecida en febrero de 1941, Borges se refiere a la imposibilidad de leer el Ulises. Yo, como el resto del universo, no he leído el Ulises, afirma. Para él, la consecutiva y recta lectura de las 400.000 palabras de Ulises exigiría monstruos análogos a Funes, personaje de uno de sus cuentos, un Zaratustra suburbano y parcial. Nada aventuraré sobre los que exigiría Finnegan's Wake, para mí no menos inconcebibles que la cuarta dimensión de C.H. Hinton o que la Trinidad de Nicea, fustiga. Y añade sobre el Ulises que la vasta novela de Joyce es indescifrablemente caótica, cuyo autor gozó de un don verbal, de una feliz omnipotencia de la palabra. Con arduas simetrías y laberintos lingüísticos, según Borges, Joyce suplió su incapacidad para construir una historia que no resumiera el caos. Lo que al principio maravilló al argentino, esa capacidad joyciana para crear artificios con una lengua que admiraba y dominaba, parece ya no causar la impresión, la misma fascinación que en su juventud. Casi 2 décadas después, en una de las muchas conferencias magistrales que brinda en la Argentina y alrededor del mundo, Borges vuelve a considerar a Joyce como el autor más importante del siglo. Es en 1960, en el auditorio de la Universidad Nacional de La Plata, cuando asegura: si yo tuviera que señalar una obra que representara de un modo magnífico todo lo que llamaron y sigue llamándose moderno, esa obra sería indudablemente la obra de Joyce. Y concluye: si tuviera que perderse todo lo que se llama literatura moderna y hubiera que salvar 2 libros, y esos 2 libros que hubiera que elegir, digamos, en todo el mundo, serían en primer término el Ulises y luego el Finnegan's Wake.
En todo momento y lugar, no deja de afirmar que Joyce es literalmente uno de los escritores más extraordinarios de nuestro siglo, según el libro Introducción a la literatura inglesa de 1965. Coescrito con María Esther Vázquez, allí dice, no obstante, que su obra capital, Ulises, trata de reemplazar la unidad que le falta por un sistema de laboriosas e inútiles simetrías. Tras calificar a Finnegan's Wake como un libro extraño, Borges concluye: así como Ulises es un libro de la vigilia, Finnegan's Wake lo es de los sueños. El innegable genio de Joyce era puramente verbal. Lástima que lo gastó en la novela, no, como pocas veces lo hizo, en la composición de bellos poemas, sugiere el argentino, para quien las novelas mencionadas son intraducibles. Pero será en 1945 que un vendedor de seguros argentino, José Sala Subirat, logre la proeza de traducir el Ulises. Quiso hacerlo también con Finnegan's Wake, pero no pudo. Así que hubo que esperar mucho más. El también argentino Marcelo Zavaloy completó recién en 2016 la traducción del libro en su totalidad, editada por El Cuenco de Plata. Editorial MC publica en 1969 Elogio de la Sombra, séptimo poemario de Borges, con 34 poemas y varios textos breves de prosa poética. En este volumen encontramos 2 poemas dedicados al irlandés, Invocación a Joyce y el soneto donde el argentino destaca que entre el alba y la noche está la historia universal, en alusión a la jornada en la que transcurre el Ulises. En un día del hombre están los días del tiempo, desde aquel inconcebible día inicial del tiempo, en que un terrible Dios prefijó los días y agonías, hasta aquel otro en que el ubicuo río del tiempo terrenal torne a su fuente, que es lo eterno, y se apague en el presente, el futuro, el ayer, lo que ahora es mío. Entre el alba y la noche está la historia universal. Desde la noche veo, a mis pies, los caminos del hebreo. Cartago aniquilada, infierno y gloria. Dame, Señor, coraje y alegría para escalar la cumbre de este día. Borges cierra el ciclo 7 noches con una conferencia ofrecida el 3 de agosto de 1977 en el Teatro Coliseo de Buenos Aires, abordando un tema personalísimo, la ceguera. Transcrita en forma de libro publicado en 1980, allí cita a célebres escritores que, como él desde 1955, se habían quedado sumergidos en la ceguera, que a él le permitió, no obstante, descifrar algunos colores, como el verde, el azul y el fiel amarillo. Recuerda a 2 directores de la Biblioteca Nacional, José Mármol y Paul Grusac, y sucesivamente a John Milton, al autor hispanista William Prescott, y finalmente a Joyce. Podemos recordar otro ejemplo, un ejemplo mucho más famoso que el de Grusac, es el ejemplo de James Joyce. Y en James Joyce tenemos también una obra doble. Tenemos esas 2 vastas y, por qué no decirlo, elegibles novelas, el Ulises y el Finnegan's Wake, pero esa es la mitad de su obra. La otra mitad de su obra, y quizá la más rescatable como se dice ahora, o la rescatable como se dice ahora, es el hecho de que él tomó el casi infinito idioma inglés, ese idioma que estadísticamente supera a todos los demás y que además ofrece tantas posibilidades para el escritor, sobre todo de verbos muy concretos, y eso no fue bastante para él. Y Joyce recordó que era irlandés, que Dublin había sido fundada por los vikings daneses, estudió noruego, le escribió una carta en noruego a Ibsen, y luego estudió griego, latín, supo de algún modo todos los idiomas y escribió en un idioma inventado por él, un idioma
el cual que es difícilmente comprensible, pero que se distingue por una música extraña. Joyce trajo una música nueva al idioma inglés, y Joyce dijo valerosamente y mendazmente: de todas las cosas que me han sucedido, creo que la menos importante es el haberme quedado ciego, y ha dejado esa vasta obra, el Finnegan's Wake y el Ulises, y todo eso ejecutado en la sombra, todo eso puliendo las frases en su memoria, trabajando a veces una sola frase, un solo día, y luego escribiéndola, y luego corrigiéndola, y todo eso en medio de la ceguera. Para terminar, reproducimos en la voz del propio Borges y en el texto corregido y publicado, con algunas divergencias con relación a la grabación, 3 fragmentos de la conferencia que brindó en la Universidad de La Plata, donde subraya la importancia del autor irlandés. Que lo disfrutes y no olvides dejar tu comentario, darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Ahora, lo que sí es indudable es que Irlanda ha dado al mundo una cifra, un número de nombres famosos, una cifra que no guarda relación con el hecho de que Irlanda es un país pequeño, pobre, no demasiado poblado. Sin embargo, tenemos, digamos, ya en el siglo IX, tenemos al famoso místico Juan Escoto, Erígena, y luego, bueno, no pretendo agotar el catálogo de nombres ilustres irlandeses, diré los que van acumulándose, los que se presentan a mi memoria. Bueno, pensemos en Wilde, pensemos en Yeats, de quien Eliot ha dicho que es quizá el mayor poeta de lengua inglesa de nuestro tiempo. Pensemos en George Moore, pensemos en Bernard Shaw, pensemos en Sheridan, pensemos en otro campo, en el duque de Wellington. Bueno, es decir, abundan los nombres ilustres. Y luego pensemos también en James Joyce. Bueno, ahora volvamos al caso de Joyce, que es el que nos interesa hoy. No sé cuál es exactamente la ascendencia de Joyce. Sé que su padre era un recaudador de impuestos, que la familia era católica, por eso Joyce fue educado por los jesuitas. Y en cuanto a la ascendencia celta, sé que Joyce, contrariamente a sus compañeros de generación, no se interesó mayormente al principio en ella. Cuando los irlandeses estudiaban su antigua lengua celta, el Erse, Joyce recordó que Dublín había sido un puerto de vikings daneses, que en Irlanda había habido dinastías de reyes escandinavos. Es decir, que en la raíz de Irlanda estaba no solamente lo celta, sino lo escandinavo. Y Joyce estudió noruego y le escribió en noruego una larga carta a aquel gran dramaturgo que otro irlandés, Bernard Shaw, estaba imponiendo a la atención de Inglaterra, a Henrik Ibsen. Y en el último libro de Joyce, en aquel enigmático y vertiginoso Finnegan's Wake, hay, nos dicen, muchas palabras escandinavas, muchos calambur hechos con palabras escandinavas. En cuanto, ya que conviene fijar en el tiempo a Joyce, cabe recordar estas pocas fechas.
Joyce nace en Dublín en 1882. Publica la obra que lo hará famoso y escandaloso en el mundo, el Ulises, hacia, creo que en 1922, y luego muere en 1941. Ahora, la vida de Joyce transcurre lejos de Irlanda. Él mismo dice en el retrato del artista adolescente, una novela evidentemente autobiográfica, que él se propone dejar a Irlanda y trabajar con 3 armas. Y esas 3 armas son el silencio, el destierro y la astucia. Silence, exile and cunning. Son las palabras usadas por Joyce en la última página del retrato del artista adolescente. Y si yo tuviera que señalar una obra que representara de un modo magnífico todo lo que llamamos y lo que aún ahora sigue llamándose moderno, esa obra sería indudablemente la obra de Joyce. Es decir, hay en el mundo centenares, miles de muchachos jóvenes que están ensayando una obra que corresponde a lo que Guillaume Apollinaire llamó la aventura, oponiéndose al orden. Pues bien, el símbolo de esa aventura, de nuestra aventura, el mejor símbolo es notoriamente la obra de James Joyce. Quiero decir que si tuviera que perderse todo lo que se llama literatura moderna y hubiera que salvar 2 libros, esos 2 libros que podríamos elegir, digamos, en todo el mundo, serían, en primer término, el Ulises y luego el Finnegan's Wake de Joyce. Quiero decir que hay una suerte de aventura, una aventura que emprenden los jóvenes en todo el mundo, y el mejor espejo de esa aventura es la obra de Joyce.